Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí lista y emocionada, porque el tema de hoy, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más candentes del mundo de las series turcas, específicamente, y prepárense porque la bomba es gorda, muy gorda. Hoy vamos a hablar sobre la reacción de Serine y Sarkaya a la revelación de Altay Ulusoy. Sí, lo escucharon bien. Y créanme, la reacción es impactante. Antes de empezar a desmenuzar todo este drama, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a mi pequeño rinconcito. Aquí encontrarán todo sobre series turcas, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto mis opiniones. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo no defraudarles. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Altay Ulusoy, el mismísimo protagonista de Medcezir, El secreto de Feria, de Protector, y más recientemente Gadar, es uno de los actores más cotizados y queridos de Turquía y del mundo. Su atractivo, talento y carisma son innegables. Y como todo en la vida, su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés. Pero, ¿qué es lo que pasó ahora que involucra a Serine y Sarkaya? Bueno, para aquellos que no lo sepan, Altay y Serine tuvieron una relación en el pasado. Una relación que para muchos fue una de las más bonitas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Eran jóvenes, guapos, exitosos, parecían la pareja perfecta. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó que detonó la reacción de Serine? Pues amigos, todo indica que la noticia de una nueva relación de Altay, específicamente con Debrim Özkan. Sí. La guapísima actriz que protagoniza la serie Gelsin Hayat Bildiği Gibi. Y ojo, que esta noticia no es cualquier noticia. Al parecer, y según los rumores, la relación entre Altay y Debrim va muy en serio, y se habla de un compromiso. OMG. Imagínense la portada de todos los tabloides turcos. El anuncio del compromiso de Altay. Un bombazo. Y aquí es donde entra en juego Serine. Imaginen la situación. Tu expareja, con la que tuviste una relación muy significativa, se compromete y la noticia salta a todos los medios de comunicación. Es normal que la curiosidad y tal vez otras emociones se despierten. Es como revivir un capítulo del pasado, un recuerdo que aunque ya no es presente, sigue teniendo un eco en tu vida. La magnitud de la situación se amplifica cuando eres una figura pública, con el escrutinio constante de los medios y las redes sociales. Pues bien, la reacción de Serine ha sido muy comentada, y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Analicemos cada detalle. En primer lugar, la reacción inicial de Serine fue, digamos, silencio. Durante los primeros días después de que se publicara la noticia, Serine no hizo ningún comentario público. Ni en sus redes sociales, ni en entrevistas, ni nada. Esto por sí solo ya despertó la curiosidad y la especulación. El silencio en el mundo de las celebridades es un arma de doble filo. Puede significar muchas cosas, desde una estrategia deliberada para generar misterio hasta un intento de procesar las emociones en privado. ¿Qué estaría pensando? ¿Cómo estaría sintiendo? ¿Estaba enfadada? ¿Triste? ¿Indiferente? El misterio era total. Los fans estaban ansiosos por saber. Sería una reacción digna de una telenovela. Un drama lleno de lágrimas y declaraciones explosivas. Pero amigos, el silencio a veces dice mucho. Y el silencio de Serine fue interpretado por muchos como una señal de que la noticia le había afectado. Algunos medios turcos especularon con que Serine se habría refugiado en su trabajo, buscando distraerse de la situación. Otros, en cambio, aseguraron que la actriz estaba enfocada en su propia vida y que no le daba mayor importancia a la noticia. ¡Ay, la intriga! Es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a analizar cada movimiento de Serine. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes, todo se convirtió en material de análisis. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo se comportaba? La lupa de los medios estaba puesta sobre ella. La especulación era inevitable. Y aquí es donde entra la parte más jugosa de la historia. Después de unos días de silencio, Serine finalmente rompió el hielo, pero de una forma muy sutil.
En sus redes sociales, la actriz compartió algunas fotos y vídeos en los que se la veía radiante, feliz y disfrutando de su vida. Ojo al detalle. Publicó fotos en las que aparecía con sus amigos, en sus rodajes incluso con su perro. Una imagen vale más que 1000 palabras y Serrini lo sabe. Compartir momentos de felicidad, de trabajo, de compañía, es una manera de comunicar al mundo que estás bien, que estás enfocada en tu propio camino. Es como decir, miren, estoy aquí, viva y col. Ando, y la vida sigue. ¿Qué significó esto? Para muchos una clara señal de que Serrini estaba bien, que estaba enfocada en su felicidad, y que no iba a dejar que la noticia de Atay la afectara. Una declaración de empoderamiento. Una actitud de yo estoy genial, haciendo lo mío y disfrutando de la vida. Y a mí personalmente me encanta esta actitud. Demuestra madurez, seguridad en una misma y sobre todo, la capacidad de priorizar el bienestar personal. Es una lección para todos nosotros, aprender a poner nuestra felicidad en primer lugar, sin importar las circunstancias. No importa lo que pase en la vida de los demás, lo importante es cómo te sientes tú y cómo decides vivir tu vida. Pero aquí no termina la cosa. Porque la cosa se puso aún más interesante cuando los paparazzi la encontraron en la calle. El momento esperado por todos. ¿Qué diría Serrini? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se mostraría evasiva, molesta o por el contrario, sería diplomática? Y como era de esperarse, los periodistas no tardaron en preguntarle directamente por Atay y su compromiso. La pregunta del millón. El momento decisivo. ¿Cómo manejaría Serrini esta situación? ¿Cómo reaccionaría a la presión mediática? Y aquí, señores y señoras, es donde la cosa se puso realmente interesante. La respuesta de Serrini fue, una sonrisa. Sí, una sonrisa. Una sonrisa enigmática pero también sincera. Una sonrisa que lo dijo todo sin decir nada. No dio ninguna declaración oficial. No dijo nada. Simplemente sonrió y con una actitud muy elegante, se limitó a desear lo mejor para su expareja. Impresionante. Una actitud de altura. Demostró mucha clase y respeto. Y en mi opinión, esto dice mucho de la persona que es Serrini. Mostró madurez, respeto por el pasado y sobre todo, la capacidad de seguir adelante con su vida sin entrar en polémicas ni dramas innecesarios. Es como decir, yo estoy en paz con mi pasado, le deseo lo mejor y sigo adelante con mi vida. Una actitud digna de admiración. Algunos críticos han interpretado esta reacción como un gesto de madurez, una señal de que Serrini ha superado el pasado y está enfocada en el presente. Otros, en cambio, creen que la sonrisa de Serrini escondía algo más, tal vez un sentimiento de sorpresa, nostalgia o incluso, cierta envidia. Pero honestamente creo que lo más probable es que la sonrisa de Serrini fuera una señal de respeto y, sobre todo, de tranquilidad. Demostró que a pesar de lo que hubiera podido sentir en un principio, estaba bien, feliz y enfocada en su propia vida. Y en mi opinión eso es lo más importante. La capacidad de mantener la compostura bajo presión, de mostrar respeto y sobre todo, de priorizar la propia felicidad, es algo que todos deberíamos aprender. La sonrisa de Serrini en realidad fue una declaración de independencia. Fue una forma de decir, yo estoy bien, yo soy feliz, y mi felicidad no depende de lo que haga mi expareja. Es una actitud que celebra la autonomía y la capacidad de cada uno de nosotros de construir su propia felicidad. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Serrini y Atay? ¿Podemos esperar algún tipo de reencuentro en el futuro? ¿Será que coincidirán en algún evento social? ¿O por el contrario, preferirán mantener las distancias? ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo turco es impredecible. Las amistades, los amores y las relaciones pueden cambiar, evolucionar o desaparecer. Es difícil predecir qué pasará. Lo cierto es que por el momento ambos están enfocados en sus respectivas carreras y vidas personales. Pero una cosa es segura, la historia de Serrini y Atay siempre será recordada por muchos. Y sin duda la reacción de Serrini a esta noticia ha dejado una huella en todos nosotros. Es una lección de vida, una muestra de madurez y una clara demostración de cómo afrontar las situaciones con elegancia y respeto. Su reacción se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas que se enfrentan a situaciones similares en sus vidas.
En resumen, lo que hemos visto es una reacción de Serine ante la noticia del compromiso de su expareja Aatay Ulusoy. Una reacción que ha sido analizada, comentada y debatida por todos. Desde el silencio inicial pasando por las publicaciones en redes sociales que mostraban su felicidad, hasta la sonrisa final ante las cámaras, Serine ha demostrado una actitud de madurez, elegancia y sobre todo, de priorizar la felicidad personal. ¡Bravo, Serine! Un ejemplo de fortaleza y empoderamiento. Esta historia nos recuerda que al final del día, lo más importante es nuestra propia felicidad y bienestar. Es crucial aprender a lidiar con las situaciones difíciles con madurez y elegancia, y a no dejar que el pasado dicte nuestro presente. La actitud de Serine es un recordatorio de que la vida sigue, y que siempre hay una oportunidad para ser felices sin importar lo que pase. La prensa turca, siempre atenta, ha seguido el desarrollo de esta historia con interés. Se han publicado artículos, se han hecho entrevistas y se han analizado cada detalle de la reacción de Serine. La noticia del compromiso de Aatay y la reacción de Serine han generado un debate sobre cómo afrontar las relaciones pasadas, el respeto y la importancia de priorizar la felicidad personal. Es interesante observar cómo las figuras públicas pueden influir en la sociedad y cómo sus reacciones pueden convertirse en ejemplos a seguir. La actitud de Serine, en este caso, ha sido un ejemplo de madurez, elegancia y respeto, que ha sido bien recibida por el público. Ha demostrado que es posible superar el pasado con gracia y seguir adelante con la vida, sin caer en el drama ni la polémica. Y bueno, mis amores, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. ¿Qué les pareció la reacción de Serine? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, la felicidad es lo más importante. Hasta la próxima. Adiós.